les agradezco mucho haber aceptado la invitación. Ya parece que, bueno, con Leo que nos conociéramos de toda la vida, los tres, me encanta eso. Y bueno, Leo, que está ahora en Barcelona, ya seguramente leyeron algo sobre él, bueno, tiene varios libros publicados, Concierto para delinquir, Gancho al hígado, que es este que está acá. Perdón, ¿vieron que tiene hasta un gato también? O sea, que lo ha montado allí para hacer la presentación y le dijo, mira, cuando yo arranque formalmente el video, por favor camina y atraviesa la biblioteca. Hice así y lo saqué de las aulas. Y ahora pasa. Es un gato de mentira, es un efecto especial. Un fondo Hay mucha de Zoom. plata atrás de eso. Dice que la tecnología da para todo, da para todo. Sí, es muy travieso. El otro está por ahí escondido, por este. Perdón, Adriana, perdón, te interrumpí. Sí, no, tranqui. Malo, adelante. A ver, lo voy a tapar. Aquí. Gancho al hígado. No, mentira. Bueno, y tiene Sexo en mi pueblo, que es otro libro publicado. Bueno, Leo escribe mucho, fuiste seleccionado como uno de los mejores blogueros de América Latina y fuiste, creo que, a una beca a Alemania Eso siempre es simpático, pero bueno, todos sabemos que es un poco de trampa, porque ¿quién define quiénes son los mejores blogueros, no? Pero sí, fue un proyecto que se instauró en Berlín, si mal no recuerdo, como en el 2010, más o menos. Y en aquella época yo era un bloguero consecuente, una persona que mantenía muy activo su espacio personal, e hicieron una selección de periodistas y escritores de Argentina, de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, varios países de América Latina. Y bueno, la verdad es que corrí con la suerte de que una de las organizadoras que hacía esto de Alemania leía mi blog y me tomó en cuenta. Pero sí, ahí estuve escribiendo. Bien. Y claro, ese es el charm, ¿no? 15 mejores blogueros de América Latina, ¡pum! Claro. Vaina, Berlín, Bolivia, tal. Entonces se arma toda una cosa. La primera línea del CV es esa. Exacto. Leo Felipe Campos, nació en Venezuela. Uno de los mejores 15 blogueros. Ya no lo pongo porque la gente no sabe lo que es un blog, pero hasta hace poco lo usaba. Sí. Bueno, y también fuiste editor de la revista Plátano Verde, que ahí fue por la que yo te conocí, una revista que para la época era muy de vanguardia, una revista cultural, y sobre todo para el lugar donde yo estaba, que estaba como en provincia, en Maracaibo. La revista venía de Caracas y bueno, cuando llegaba cada mes, creo que era cada mes o cada 2 meses. Bueno, era una revista creyente. Sí, era salía como... cuando Dios quería. Tratábamos de hacer 4 ediciones al año y creo que se logró en muy buena medida. Sí, duró como 2 años, puede ser. No, duró casi 5 años. Casi 5 años, bueno, yo que la pude ver como 2 años. Bueno, y por esa fecha nos conocimos en la Bienal de Literatura Mariano Picón Sala en Mérida, no sé si él lo recuerda, que además para esa fecha salió una edición de la revista muy particular, porque tenía la contratapa de una foto de unas nalgas, y la gente se preguntaba si las nalgas eran de Leo o era de tu socio, que las hacías con un socio. Sí, éramos un grupo realmente de trabajo, pero las caras más visibles éramos 2. Sin embargo, las nalgas no eran ni suyas ni mías, era de otro colaborador que era el que se encargaba de hacer la curaduría de música. Bien. La revista tenía un folder musical. Y bueno, él tenía las nalgas más peludas, así que decidimos pues poner las suyas, ¿no? Lamentablemente no la tengo por aquí a mano para mostrarla, pero bueno. Ahí ya, está. Ya aparecerá. Bueno, pero además quería hacer como toda esta intro de Leo porque quería quizás sorprenderlo a él y mostrarles que Leo también es un poco actor, ¿no? Vamos a ver algo. ¿Ir acá? ¿Sí? Yo vi algo de tu currículum mientras Adri busca eso, o sea, te admiro, nominado por un Grammy. También, sí, pero bueno, estos golpes de suerte, esta vaina Forrest Gump que a veces pasa, a veces ocurren en la vida, ¿no? Sí. Después pasó un autógrafo. Sí, digital. Comparto pantalla. A ver. ¿Qué vas a mostrar allí? Ah, mira, claro.
Bueno, Sí, Muy bueno. sí, si la marca existe, que nos pague, ¿eh? sí, no creo que exista. No, Esas son imágenes de qué ciudad. Eso es Caracas, eso es Caracas. Hay que decir que yo era el que conducía, no el señor que estaba atrás, ¿no? Porque en este momento pudiéramos confundirnos. sí, Hay que ser taxista en Caracas, ¿no? Sí, sí. sí, sí, Te tocó un rol exactamente. difícil. Bueno, si Bueno, supieran que brevemente, una anécdota muy corta. Yo no sabía conducir. Yo hice algunos comerciales de televisión, 5, 6 o por allí más o menos, ¿no? Un puñado. Pero bueno, me llaman unos directores de cine que son amigos, la verdad. De hecho, uno de los directores de ese comercial de televisión está ahorita conmigo haciendo un proyecto de documental. Estamos apenas montándolo, ¿no? bien. No puedo adelantar mucho por cuestiones de confidencialidad, pero fíjate cómo los vínculos todavía se mantienen. Y esto ocurre porque quienes financiaban Plátano Verde, aquella revista que tú mencionabas, eran dueños de una productora audiovisual que hacía comerciales. Otra productora, pues directores me llaman, mira Leo, tenemos un casting, un personaje perfecto para ti. Va, yo voy, me dicen, siéntate ahí, haz como si estás manejando, yo hago como si estoy manejando. Listo, voltea, perfil, otro perfil, bueno, mañana te llamamos si quedas. Me llaman, quedaste. Ah, bueno, perfecto. Pues yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y luego viene una prueba de vestuario. Oh, va, ok, voy a mi prueba de vestuario, me toman las medidas, tal, me ponen una camisa. Bueno, perfecto. Además que cuando haces comerciales en plan actor, que eres como un actor slash modelo, ocurre algo buenísimo que no nos pasa a los escritores. Y es que todos te dicen talento. O sea, imagínate qué chévere que nosotros como escritores vas por ahí y te dicen, mira, ¿cómo está el talento? ¿No? Entonces, cuando tú eres actor de un comercial, la gente se preocupa por ti, o sea, tú eres como el protagonista. Entonces, cuidado con el talento, pregúntale al talento si quiere café, llama al talento que ya le toca. Entonces, bueno, esto era para mí fabuloso, yo lo hacía una vez al año. Y cuando llego me dicen, bueno, tienes que conducir ese auto. Pero yo no sé Chan. conducir. ¿Cómo que no sabes? No, yo nunca he manejado en mi vida. ¿Pero qué edad tienes tú? Yo tendría como 30 años ya en ese momento. Yo no sé, 30 años. ¿Y no sabes manejar? No, no sé. ¿Pero por qué? Bueno, porque nunca he manejado, soy peatón. O sea, no sé por qué no sé manejar. No se me había ocurrido nunca en mi vida manejar un carro. O sea, Yo no, no. tampoco, ¿eh? Bueno, y entonces tuve que Bueno, yo, no- aprender, yo aprendí hace poco, hace o sea, relativamente. tuve que aprender en 10 minutos para poder hacer esto, ¿no? Y claro, buscar un doble, bueno, todo, fue como dirían ustedes en Argentina, un quilombo. Sí. Bueno, igual te gustan los quilombos, porque Leo, además de todo, es un apasionado del boxeo. De hecho, el libro Gancho al Hígado tiene, los cuentos tienen mucho que ver con boxeo. Pero bueno, hablemos un poco más de libros. Vos estuviste en Bogotá Sí, trabajando en una editorial grande, bueno, sabemos, Planeta, sí, y ahora estás en sí, Barcelona sí. con lo mismo. Contanos un poco. Bueno, a ver, yo en Bogotá me transformé un poco en editor y corrector de estilo. Primero corrector de estilo, luego editor. Yo venía de trabajar como periodista durante 15 años más o menos en Caracas, haciendo periodismo deportivo en algún momento. Luego también trabajé un periodo breve como periodista de investigación. Pero bueno, cuando me mudé a Colombia, me fui con la convicción o con la idea más bien, pero quería que fuera una idea con peso en mi vida, de alejarme un poco de los grandes medios de comunicación. Básicamente por dos ideas. Estaba un poco cansado de estas estructuras tan grandes, ¿no? Y de la burocracia que nace de ellas de forma casi inevitable. Por un lado esto, y por otro lado entendía que los medios estaban sufriendo una transformación importante y que no todos, sobre todo los más grandes, no estaban listos para afrontarla, ¿no? No iban a tener la agilidad como yo pensé que iban a necesitar para lograrlo. En dos platos, sentí que el mercado se iba a deprimir y yo siendo un extranjero en un nuevo país, no me planteaba la posibilidad de tener que competir con Claro. periodistas de mi edad, de mi experiencia, y bueno, además llegaba con un hándicap, ¿no? Que es que yo no conocía a fondo la vida política de ese país. Entonces, imagínate tú que llego a Buenos Aires y me dicen, llego a cualquier diario, no voy a mencionar ninguno porque no los conozco, más allá de nombres, llego uno y me dicen, bueno, mira, hay que ir a entrevistar a tal alcalde. Y yo voy a entrevistar a tal alcalde sin saber siquiera cuál es su background, o sea, cuáles son los silencios, ¿no? Que él va a Sí. procurar para no decirme lo que no me tiene que decir. Entonces,
yo decidí, mira, me voy a alejar del periodismo y trabajé muy de la mano, aunque nunca adentro. O sea, yo nunca fui empleado del Grupo Planeta en Colombia, Ok. pero trabajé muchísimos libros con ellos, como corrector de estilo y como editor también, como editor sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Al principio como corrector de estilo, sobre todo de novelas y cuentos, de libros de ficción. Fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora, me permitió además leer mucho más, que es algo que disfruto, pero que como periodista no siempre sacaba el tiempo para lograrlo, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí me reconvertí un poco, porque entonces lo que antes hacía 1 vez o 2 veces al año, ahora lo hacía todos los días, y aquello que antes hacía semanalmente o mensualmente, que eran crónicas y reportajes, ahora lo hacía un par de veces al año. Entonces en Colombia escribía reportajes o crónicas con algunas revistas o algunos medios, con El Espectador, sobre todo al principio, y con la revista Don Juan, que es del Tiempo, más adelante, y bueno, luego con otras publicaciones también. Pero lo hacía esto 2 veces al año. Tenía la posibilidad de escoger un tema, darme un tiempo, desarrollarlo, mientras en paralelo iba corrigiendo, y a medida que iba corrigiendo iba conociendo también la narrativa colombiana, que me parecía, ya hablaremos de esto, insólito que yo de Colombia solo supiera quién era García Márquez, Álvaro Mutis y 3 o 4 autores más, ¿no? Héctor Abad, quizá más joven, o pudiera decir Efraín Medina Reyes, porque somos amigos y lo conocía, pero yo no conocía realmente la literatura colombiana, no digamos la contemporánea, ni siquiera la importante del siglo XX. Entonces, cuando llego ahí y empiezo a descubrir todas estas voces, digo, y esto es en el país de al lado, ¿no? Claro. ¿Cómo será con Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, ni hablar de Brasil, que es otra lengua, o México, en fin? Sí. Me pasó esto, fue bonito, fue aleccionador, fue importante en mi vida. Y bueno, ahora aquí en Barcelona, para terminar de responder y no encadenarme, voy a tratar de hacer lo mismo, voy a tratar de seguir como corrector de estilo y como editor de forma independiente, a menos que, bueno, logre algún contrato con alguna casa editorial, que en este momento, tal como están las cosas, no será tan simple de Sí, lograr. claro, claro. Bueno, Pablo, Creo que ya lo necesitas, Leo, pero mira, este sí. libro, Cuentos y Ujú. Relatos de la Literatura Colombiana, Ah, mira, que son 3 tomos, acaba de salir el tercero. Es una belleza y a mí me sirvió mucho para meterme de lleno en lo qué que es la bien, Sí, literatura colombiana, porque arranca desde los cuentos de tradición arcaica hasta autores nacidos en la década del 90. Muy, muy qué rico. bien. ¿Y esto lo sí. editaron en qué año? Los 2 primeros tomos son del 2005 y el último acaba de salir ahora. Ok, Es el Fondo de Cultura Muy Económica, rico. ¿no? sí, el Fondo de Cultura Exacto. Económica. Qué bien. Sí, Pablo, que es No, escritor. no, nosotros dos estamos acá, como es, Ismael y yo estamos acá por ser amigos tuyos, nada más. Amigos de Adri. Sí, El, Por compartir muy la cafecitos. vaca. gracias, gracias. Bueno, Pablo también es escritor, ha publicado varios libros, varias novelas. Tengo por acá Tríptico del Desamparo, que Ah, es mi mira, favorito. Bueno, Pablo ha publicado en Colombia, en España. Tríptico fue publicado en Colombia y ahora en Argentina. Y tengo Las Horas Derramadas, que tengo la edición española y la edición argentina. qué bien. Eh, y bueno, ¿Qué son, conoce, perdón, las 3 novelas? sí, esta es la misma, perdón, Las Horas Derramadas. Ah, Eh, y también publicó este año, creo que a principios de año, no Pablo, o a finales del año pasado, un libro sobre entrevistas que hace a escritores o a libreros o editores, que nace de una columna que escribe para Libros y Letras, ¿no? Entonces Pablo tiene mucha relación con Colombia, por eso me gustó mucho la idea de que se conocieran. Tiene mucha relación con Colombia, con escritores colombianos, ha ido varias veces, ha ganado premios en Colombia, ha sido publicado, y bueno, y conoce un poco esto de la lectura colombiana más contemporánea, y bueno, y también del tema que también involucra a Ismael, que tiene que ver con la publicación de autores extranjeros, bien sea en Colombia o en Argentina o en cualquier otro país. Eh, Pablo, bueno, primero
vos fuiste publicado primero fuera y después en Argentina, ¿no? Sí. Creo que la primera fue Colombia o España, no recuerdo bien. Sí, exacto. Bueno, Exacto. contanos un poco ese tema sobre esto, de ser publicado afuera y que tu país tarde un poco, ¿no? O sea, ser profeta, ¿cómo es? No ser profeta en tu tierra al comienzo. Sí, sí, era una sensación bastante linda. Yo me sentía como un escritor extranjero en mi propia tierra, lo que no estaba nada mal, porque me permitía el poder publicar, que es lo que todos queremos hacer, pero no poner demasiado la cara. Acá no me conocía prácticamente nadie, y las únicas veces que yo tenía que poner la cara para algo era para una entrevista que me hacían desde Colombia o desde España, así que no estaba nada mal. Inevitablemente, en algún momento me publicaron acá, y tuve que empezar a poner un poquito más la cara, que es la parte que tal vez menos me interesa. Sí, bueno. Pero sí, creo que pasó eso porque, mira, cuando yo empecé a escribir era muy inocente y daba por sentado que si algún día ocurría el milagro de que yo escriba algo medianamente decente, los editores iban a desesperar por publicarlo. Y resultó ser que no era así. Yo con el tiempo descubrí que no era así. Un día, después de muchos años de escribir, sentí que tenía algo que valía medianamente la pena, y me acercaba a las editoriales, a los editores, y no es que me rechazaban, ni siquiera me leían, ni siquiera me respondían el mail. Y eso me pasaba una vez, 2, 20, 30, 50. Entonces dije, bueno, a ver, tengo que cambiar de plan. ¿Qué hago? Voy a probar con el extranjero. Voy a tratar de participar de concursos literarios afuera, voy a tratar de contactarme con editores extranjeros. Porque a mí me pasaba que yo acá en Argentina no conocía a nadie. Yo no conocía a un escritor, yo no conocía a un editor, no conocía a un periodista, no conocía a nadie. Es bastante duro esto, porque a mí siempre me da a pensar que si vos sos un pibe que escribe tremendamente bien y vive en un pueblo de una provincia perdida de Argentina, muy difícilmente vayas a publicar. Desgraciadamente, parte del trabajo de un escritor, que esto lo digo con mucha pena, es tejer relaciones sociales, es ir a presentaciones de libros, es conocer gente. Es muy descorazonador esto, pero es así. Entonces, bueno, armé el plan B, que era participar de concursos literarios afuera. Y gané, de suerte también, como Leo, creo, porque en estas cuestiones el azar influye muchísimo, estoy convencido. Gané un premio chiquitito en España, después gané un premio más importante en Colombia, y eso me permitió armar una cierta rueda, que en algún momento hizo que el día que yo me presente frente a algún editor de Argentina, por lo menos me respondan el mail y me lean. Claro. Así que más o menos ese fue el proceso. Claro, sí. Ismael, que trabaja en una distribuidora importante, que trabaja con muchos sellos extranjeros, no sé si de algún sello colombiano, me parece que no. No, de Colombia no. Más casi todos son españoles. Radicados en España. Claro, y ahora están también con esto de distribuir autores de otros países en Argentina. Por ejemplo, Michelle Rocha Rodríguez, conocemos, bueno, Leo la conoce también. Es amiga, sí, es amiga. De hecho, en algún momento llegamos a trabajar en el mismo edificio cuando ambos vivíamos en Caracas. ¡Wow! Bueno. Y sí, no le he leído aún Mala Sangre, pero le tengo muchas ganas de entrarle muy pronto. Está ahí en la cola, y además tengo amigos que la han leído y les ha gustado, y yo a ella la respeto mucho, así que seguro va a ser una experiencia grata. Yo le estoy leyendo y a ahora. Pablo, que le gustan los cementerios, también me parece que le puede gustar. Sí. Historia de vampiros. Sí, la época petrolera y, bueno, la época Juan Vicente Gómez, y tiene que ver con... Juan Vicente Gómez, ¿no? Ajá. Sí. Okay. Bueno, entonces tomo esto como ejemplo porque además, bueno, esta conexión que tenemos en Venezuela, la conocemos, una periodista muy destacada en Venezuela, ahora vive en España, creo, vive en Madrid. Creo que en Madrid, sí. Correcto. Sí. De hecho, ella fue la primera periodista en Venezuela que hizo una nota sobre la vaca. Ah, mira. Cuando comenzó la librería, sí, en el papel literario del Nacional. Qué chévere. Bueno. Suplemento cultural del diario El Nacional. Bueno, Isma, entonces, ¿cuál es el criterio para distribuir a Michelle como ejemplo, en Argentina? No. Una lo que pasa escritora es que no se conoce, ¿no? Nadie la conoce. Sí, acá en Argentina todavía no es conocida. Pero, a ver, lo que pasa es que nosotros representamos en Argentina a una serie de editoriales en forma exclusiva que son españolas, como decíamos recién. Entonces, representamos Anagrama, somos de alguna manera Anagrama en Argentina, y eso lo editó Anagrama.
¿Y cuántas la idea editoriales más o menos, Ismael? ¿Con cuántas trabajan ahora, en este momento? Ya perdí la cuenta. Eso es bueno, es una buena respuesta. No, Quiere decir que no son 3 o 4, ¿no? No, Riverside tiene una presencia muy importante en el mercado de Argentina. Hola, Mateo. Mateo. Hola, divino. Y no, a ver, las editoriales que identifican a Riverside históricamente, que tienen 50 años Riverside, son Anagrama, Taschen, Gustavo Gilli, Blume. O sea, siempre fue más bien importadora. Ya. Y después Edasa, RBA, y el último año se incorporaron un montón, varias del grupo Contexto de España, que son Libros del Asteroide, Impedimenta, Periférica y Nórdica. Sumamos Galaxia Gutenberg, Duomo, ARPA. Está bien, muy bien. Tenemos el brujito de papel para chicos, son 20 y pico. Ok. Hemos acumulado, la verdad, un capital de narrativa, sobre todo, muy, muy importante. Yo creo que, bueno, siempre pensé que tenía los libros más lindos del mercado, por eso quise acercarme a Riverside, y por Anagrama, obviamente. Pero bueno, el tema de Michel en particular tenía que ver también con distribuir y tener en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, la presencia de una autora venezolana, por más que vive en Madrid o le haya publicado un sello español. Nosotros tenemos la particularidad como empresa, y con este trato de tantos años con estos editores, que bueno, no es fácil, digamos, ganarse la confianza, espero no perderla después de esta charla. Pero bueno, imprimimos acá también cosas de Anagrama, por ejemplo. Cosa que justamente te iba a preguntar con respecto a eso, los problemas que justamente te iba a preguntar en relación a eso, con los problemas que tenemos en Argentina en relación a importación, inflación, costos de tinta y papel, si también estaban imprimiendo acá, porque los libros que llegan de España son incomprables para nosotros. Bueno, eso da para otro libro, el libro de Rivers, porque al ser históricamente importadora, bueno, nosotros tenemos toda una historia de vueltas en la economía, y el tema de la importación siempre ha sido un tema. Voy a ir por lo positivo, que es que siempre se ha resuelto el tema de alguna manera. Y en el caso de Anagrama y de otros, como Libros del Asteroide, que empezamos ahora, incluso Blumen, que es una locura, porque son los libros ilustrados, pero bueno, hemos empezado a imprimir acá. Con respecto a la impresión, te quería hacer una consulta, Ismael. Los libros que ustedes distribuyen son una belleza de impresión. Vos me decís que están intentando, o que en algunos casos lo hacen, imprimirlos acá. ¿Tenemos editoriales en Buenos Aires capaces de imprimir los libros con la calidad con la que se imprimen en España? Absolutamente, sí. Las imprentas de acá son muy buenas. No se puede hacer cualquier tipo de impresión, sobre todo de libros ilustrados, tapa dura, olvídate. Bueno, eso en ningún lado del mundo, o sea, las tapas duras se imprimen en China. Pero no quiere decir que no esté la capacidad acá, porque hay otras editoriales que sí lo hacen, incluso acá, Asunto Impreso, hay varias que imprimen acá y muy bien. De todas maneras, nosotros, por temas comerciales, y como las ediciones en realidad siguen siendo responsabilidad de las casas matrices, tenemos esa lupa, obviamente, y control de calidad extra, digamos, pero nos viene saliendo muy bien. Creo que la experiencia piloto ya hace muchos años fue con Anagrama, en realidad, que al principio Jorge Arralde no quería saber nada, con que se imprimieran en cualquier lado, obviamente, los libros de Anagrama. Y recuerdo algunas tapas, por ahí los lectores y los libreros recordarán, o tendrán todavía, no sé si tengo alguno por ahí, alguna del panorama de narrativas amarilla que salió media rosita, y ese tipo de cosas que nos queríamos matar. Bueno, ese me parece, o salió muy bien acá, o es en España. Salió bien, salió bien. Pero bueno, al principio sí, tuvo su traspié, pero no, muy bien. Incluso ahora
estamos con un sistema de print on demand, Ujú. también piloto, que lo hacemos más con Edasa. ¿No? Edasa es una editorial íntimamente unida a Riverside, porque el matrimonio, nosotros estamos bajo la tutela del matrimonio insigne de gente del libro en Argentina, que son Jaime Rodríguez y Gloria Rodríguez. Gloria Rodríguez fue editora de Sudamericana durante no sé cuánto tiempo, y bueno, es de familia López Obet, que son, o sea, el abuelo fue el fundador de Sudamericana, uno de los fundadores. Ahora también hemos logrado un equilibrio a partir de este año en los precios, porque obviamente siempre ha sido un tema trasladar al costo el cambio. Entonces son muy caros los libros importados, y ahora hemos hecho un balance. Pero todo eso es de la mano de los editores, ¿no? O sea, la experiencia es muy interesante, o sea, realmente la parte comercial y de distribución, porque como decía Leo, y vos, Pablo, también, esto del escritor que se tiene que relacionar con gente para poder publicarse. Es toda una cadena de producción, y todos los eslabones son importantes, ¿no? O sea, desde el escritor, que solo, salvo que después te encuentren los escritos cuando te llevan al cementerio de Recoleta y encuentran en tu casa todo lo que escribiste que nadie te publicó, si no, son todos para mí igual de importantes, porque el escritor sin el editor no hace nada, sin un buen imprentero, sin la distribución. Y bueno, la verdad que ha sido y está siendo muy interesante también para mí esto de conocer lo que es el tema de la distribución, porque nosotros aparte es un país grande. Entonces, llegar a Ushuaia no es lo mismo que llegar a Villa Crespo, digamos, acá a un Claro. barrio, o a La Recoleta, o a Eterna Cadencia, a todas las librerías que conocemos, y llegar a, no sé, alguna librería del interior de algún pueblo. Muy Sí, interesante. Es que el escritor primerizo, el escritor inocente y romántico, ese que yo fui alguna vez, difícilmente puede haber más allá de la cantidad de adverbios que le tiene que quitar a su novela. Y lo que no termina de entender es que está entrando a una industria. sí, Correcto, Sí, sí, correcto. Sí, es sí, sí. difícil. Está bueno también eso de poder escribir de forma libre e independiente, ¿no? O sea, yo creo que cuando te sentás... Bueno, pero el conocimiento tampoco te quita libertad, ¿no? O sea, yo creo que sí es perfecto, me chévere consigo. que ese joven inocente que fue Pablo y que fuimos todos los que hemos publicado en algún momento, o incluso que son los que quieren publicar, aunque en edad no sean tan jóvenes, es verdad que llegan con muchísimas dudas, y estas dudas obedecen al desconocimiento de cómo funciona el mercado, cómo se toman las decisiones, cómo una editorial pone determinado catálogo en manos de una distribuidora o de una comercializadora, y una vez que esto llega a un nuevo país, cómo tienes que hablar con los libreros para que puedan vender un libro. Porque, a ver, yo envío mi libro de cuentos a Argentina, maravilloso, pero nadie me conoce. O sea, claro. ¿quién sabe? O sea, ¿por qué va a comprar mi libro y no el de algún escritor argentino contemporáneo del cual haya leído 2 o 3 libros, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido o sea, pensar que vas a ser esta nueva gran voz que va a ser descubierta por el mundo, más allá del anhelo, del deseo per se, ¿no? Porque es que no funcionan así las cosas. O sea, y es igual con cualquier otro proceso creativo que termine industrializándose, pienso, ¿no? O sea, da igual que seas pintor o que seas músico o que seas cineasta. O sea, salvando ciertas distancias ocurre lo mismo en todo esto, ¿no? Para darte a conocer necesitas entender cómo funciona toda esta cadena, en principio. Y esto no quiere decir que vas a lograr darte a conocer, ¿no? Sí, Que te van a leer más de este pequeño volumen de 1000 ejemplares que hemos impreso para una tirada, a ver qué tal nos va, ¿no? sí, Saben así que yo, es. aparte de Sí, escribir, me dedico a ser corrector literario. Yo paso varias horas al día revisándole cuentos y novelas a otros escritores. Y hay algo que me sorprende, eh, y es que hay muchos escritores noveles que están convencidos que el mundo está esperando su libro.
Y a mí me toca muchas veces darles a entender que no es así. El camino es tremendamente largo. Yo les digo siempre, desde que empecé a escribir hasta que publiqué mi primer libro pasaron 7 años. Y les digo la verdad, creo que fui afortunado. Perfectamente pudieron haber sido 17. Pero lo que noto es un apuro tremendo. Hay como un convencimiento en muchos escritores nobles de que este libro que yo estoy escribiendo, el mundo lo está esperando y se va a publicar en 5 minutos. Y no, el camino es tremendamente largo y hay que terminar de entender lo que decíamos antes, más allá de todo el romanticismo que les podamos poner a la escritura de nuestros libros. Una vez que el libro está terminado, nosotros estamos metiendo ese libro dentro de un gran engranaje que es una industria, a la que es muy difícil entrar y a la que hay que entenderla. Sí, bueno, y por otro lado está bien que existe este autoengaño en pequeñas dosis, ¿no? Tienes que creer en ti, creer en lo que estás escribiendo y tener ganas de que esto rompa alguna cosa, sea cual sea, ¿no? Según los parámetros de cada quien. Pero hasta allí, lo que pasa es que después, o sea, el mundo es antes y después de Truman Show, ¿no? Con el internet y la selfie, o sea, es cada vez más un mundo lleno de protagonistas a los que nadie ve, o sea, todo el mundo está viéndose, vemos muy poco realmente más allá de lo que hay de nosotros mismos. O sea, yo también, igual que tú, Pablo, soy corrector de estilo y corrijo, no sé si muchos autores, la verdad es que este año no ha sido tan fuerte en volumen, pero es cierto que sobre todo los que no han publicado nunca o solo publicaron una vez, tienen este afán, ¿no? Están más preocupados por publicar que por escribir. Pero bueno, esa es la velocidad de las cosas también, ¿no? Yo, es verdad que, mira, yo terminé mi manuscrito hace 6 meses y yo espero publicarla dentro de 1 año y medio. Ojalá que pueda publicarla dentro de 1 año y medio. Y que en este año que va a correr en el medio, poder hacerle todas las correcciones pertinentes para mejorar la novela, que seguramente le hace falta, ¿no? Pero aquí llegas después de haber publicado 2 o 3 y 4 y haber entendido, o 5, 6 o 7, y haber entendido cuáles fueron tus errores, ¿no? Pero cuando cuando sacas el primer libro, bueno, o sea, necesitas que el mundo te llene de likes. No sé si estoy generalizando demasiado, pero así, creo que es así como está funcionando ahora la cosa. Sí, en general es así. O sea, si Hubo hablamos algo de... que vos me dijiste una vez, Adriana, que no me lo olvidé nunca. Y lo repetí más de una vez en alguna entrevista, porque fue buenísimo. Vos una vez, entre cafecito y cafecito, me dijiste, el 90% de los libros que se publican se mueren cuando se apaga la luz el día de la presentación de ese libro. Claro. Sí. Sí, sí. Es tremendamente doloroso porque es tremendamente cierto, ¿no? Pero así es, la presentación es como es la gran presentación en sociedad y ya, y si no vendiste ahí, puedo estar exagerando también, ¿no? Pero se dice, o sea, si no vendiste ahí, no vendiste. O sea, si no enganchaste ahí, no enganchaste. Ahora hay otro. Está pasando algo similar con el cine, que si la primera semana no tuviste una buena cantidad de entradas, claro, te levantaron la película. Claro, pero tiene que ver con eso. Con la pandemia es toda otra historia. No, y con la pandemia no, con el mundo ahora. O sea, tiene que ver con eso que hablaba Leo, de que todo es ya, todo es rápido. ¿Cuántos libros no se publican en Argentina? Por favor, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Déjalo. Que me tapa la boca. ¿Cuántos libros no se publican? O sea, y tu libro compite con 1000 más dentro de un anaquel. O sea, y están las redes, y están, bueno, sí, hay lecturas y todo, pero es un mundo, no sé si decirlo, infinito. O sea, hay mucha competencia y todo el mundo quiere todo ya. Quiero publicar ya y yo, lector, quiero leerlo ya. ¿Te acuerdas que hablábamos, Pablo, también de la frase esta de leer de un tirón? Se lee de un tirón, ¿no? Que es una frase marketinera, y Pablo decía, yo no quiero leer un libro de un tirón. O sea, yo quiero leerlo bien, tranquilo, ¿no? Entonces todo ya. Se ve que no era muy apasionante, o sí, pero bueno, sí es relativo. No, sí, pero es la cultura del todo, no sé qué quiero, pero lo quiero ya. Lo quiero ahora. No, pero es el nuevo gran elogio. Se lo dijo Luca Prodan. Es el nuevo gran elogio de muchos periodistas culturales, que permanentemente lo que te dicen como gran elogio del libro es se lee de un tirón. Me parece muy mediocre para un periodista cultural que no pueda ir más allá de eso. Y lo leo muy a menudo, muy a menudo. Bueno, otra de las lecturas que a mí me enganchó en cuarentena, en realidad son las que leí muy salteado y online, tengo que admitirlo, como en ebook,
es del filósofo Byung-Chul Han. Y bueno, y hay varios que están escribiendo sobre el tema, pero lo que pasa es que me parece que estamos hablando en general también, ¿no? de la nueva cultura, de la nueva que hace rato que está en realidad, y la mayor velocidad y el consumo. Yo lo que pensaba recién es, y me ponía en el lugar de Adri como librera también, y yo atiendo a los libreros de acá de Capital, por ejemplo. Y el tema de la cantidad de novedades que nosotros, y Planeta, y Penguin Random, y todo el mundo los bombardea, no tienen tiempo menos de leer, de promover bien un libro, o sea, es tremenda la cantidad, tratando también de responder por ahí en realidad no es que se trate de responder a la cantidad de escritores, pero sí todas las nuevas ideas que van llegando y que se plasman, también son muchas, y es muchísimo, y es como inabarcable. Por suerte, pero bueno, hay mucho naufragio en el medio, por supuesto. Sí. Y hay un contrapié muy interesante, que escribir una novela lleva años, y una vez que llega a las librerías, en cuestión de semanas ya se vuelve vieja. Sí, envejece Entonces muy ese rápido. contrapié con el que se encuentra el escritor, bueno, mirá, yo la próxima novedad voy a tenerla para el 2024 si tengo suerte. ¿Y va a durar cuánto? ¿Un par de meses en librerías? Porque la próxima, si tengo suerte, la voy a tener para el 2028. Y más allá de todo romanticismo, mientras tanto tengo que vivir. Es complejo. Claro, sí, es complejo. Bueno, esa que también hay en común, amo, me encanta Jorge Carrión. Porque hablando de las dinámicas que se van sucediendo, sí. hay que hay rescatar a los libreros. Sí, hay una cosa que también es común en lo conductor de este grupo, que es que todos hacemos periodismo, ¿ya? No todos somos periodistas de profesión, pero hacemos periodismo. Ismael es periodista, ¿no? Sí. Leo, yo, y Sí. Pablo hace el oficio de periodismo con la columna de Libros y Letras que entrevista a escritores o a editores o libreros, ¿no? Gente del mundo del libro. Te pregunto, Isma, vos, entre, bueno, la charla pre a esta, hablamos de libros que estábamos leyendo y mencionaste que no leías mucha ficción, más bien lees más no ficción. ¿No será que extrañas un poco el periodismo porque ya no lo ejerces como antes? A pesar de que escribís algunas reseñas para Mu. Sí, sin duda, sin duda. Vengo escribiendo, estoy haciendo un trabajo, justamente, que esperemos que algún editor, no, estamos trabajando ahí con algún editor, pero todavía no hay nada firme con eso. O sea que también soy otro de los escritores que espera que lancen su libro urgente, que ya. Pero bueno, tiene que ver con periodismo, son otros tiempos también. Una cosa es, yo admiro a los escritores, no me considero escritor, porque hago esa distinción que no sé si es válida, pero digamos del escritor creativo, o sea, de ficción. Está bien que es toda una discusión, la ficción, la no ficción, pero digo, para escribir uso el oficio que tengo, que es el de periodismo. Y bueno, y demanda otra técnica, obviamente es todo información, depende también del tipo de libro. Pero sí, de alguna manera, al seguir escribiendo eso, ese trabajo que vengo haciendo, he tratado de mantener, digamos, ese vínculo. Pero sí, las revistas en las que yo escribía en papel. Y después, ya con la era de los blogs, mirá que estoy hablando de cosas viejas, claro, nadie me pagaba por escribir ahí. Bueno, aquí entonces, todos estamos en más o menos en los mismos años, ¿eh? creo que sí. Sí. Pero acá Leo tuvo su blog, uno de los más vistos, uno de los mejores. Y ya es cosa No, los vieja. 15 Bueno, yo más hablo vistos. de la revista en papel, que no Sí. tiene ni formato online. Y como es, y
y bueno, también el tema de los grandes medios, lo que decía Leo, esto de estar al tanto de todo lo que pasa y todo ese gran mercado también demandante, que obviamente por ahí te quita perspectiva de las cosas. El otro día estuve en la charla con John Lee Anderson en el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, que también organiza fundación que tiene que ver con Pablo Brown acá en de Eterna Cadencia y un montón de gente. Y también era, viste, o sea, de esa escuela, y Pablo, bueno, como uno tiene esos grandes horizontes, y dice, uy, John Lee Anderson. O sea, claro, todos queremos ser John Lee Anderson. Sí, claro. Y el tipo hablaba, o sea, claro, pero hablaba de otro planeta, hablaba de otra época, de otra historia, a la cual obviamente él nunca se adaptó del todo. O sea, él tuitea, por ejemplo, pero en realidad reniega mucho de todo eso y toda esta nueva velocidad de la información de cómo circula. Así que bueno, yo creo que un refugio puede ser el tema del libro, justamente por el proceso de elaboración más, digo, un refugio para ese tipo de periodismo de profundidad, porque es como, viste, dejar leudar y levar el pan más tiempo. Pero bueno, el mercado hoy en día te exige otro dinamismo, pero te sigue sorprendiendo por ese lado. Por el lado de lo que es el libro de actualidad o periodístico, que son de nicho, o sea, cada país tiene su mercado en realidad. Correcto. Los libros que más se venden hoy en Argentina, y supongo que en otro lado puede ser también, tienen que ver con libros de actualidad, que también tienen una fecha de caducidad, que es la presentación y 6 meses más, un año más. Qué sé yo, por ejemplo, recientemente el libro El Hermano de Santiago O'Donnell, que todo esto fue mi editor, mi primer editor en las revistas de papel, en la TXT, cuando justamente uno iba justamente a buscar al editor, a tocarle el timbre, a hablar con él para que te conociera y te publicara. Que es lo que uno sigue haciendo todo el tiempo, y sí, no queda otro, Pablo, que hacerse conocer. Pero esos libros, bueno, también venden miles de golpe, y bueno, algunos puede perdurar un poco más, pero no tanto, son boom del momento. Y la narrativa en ese sentido, hay algo como que, no sé, depende de muchas cosas, ¿no? Los libros que perduran en el tiempo, el sábado y un montón de gente que decía, bueno, para ver si un libro es bueno, salió hoy, esperemos 6 meses a ver si sigue ahí en la librería, pero el librero también tiene que renovar tanto la estantería, hoy en día más online, que también es un mundo nuevo, un mundo mucho más veloz, cada vez. Sí, el tema con estos libros es que también son muy de actualidad y ya, o sea, pasado mañana. Eso sí se leen de un tirón. O sea, eso sí hay que leerlos de un tirón, porque ya mañana cambia, sobre todo de política, actualidad política. Bueno, claro, es otra cosa, sí. Pero bueno, nada, hablaba un poco del periodismo, nombraste a John Lee Anderson, que como el gran maestro de todos. Siempre recuerdo una frase y una época en que fui docente, la decía todo el tiempo a mis estudiantes. John Lee Anderson decía que para escribir metros había que leer kilómetros, ¿no? Que me parece una frase tan linda, siempre la recuerdo. Bueno, y también tiene que ver, ya hablando de cosas más, menos complejas, quizás eso de extrañar el periodismo también tiene que ver con el hecho de que hablamos de series y vos hablaste solo de documentales, ¿no? Muy diferente a Leo, que se tiró una lista de series para ver, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que el documental, para poder hacer una analogía, vendría a ser algo muy similar a la crónica periodística, ¿no? Y en ese sentido, el tema de las extensiones, lo que pienso yo que ha variado en los últimos 10 o 15 años, es esta exigencia
que te dan las series, ¿no? Ya no me vas a dedicar 1 o 2 horas, necesito que me dediques 6, 8, 12 o quizá más, ¿no? Y ya luego tú la repartes en tu tiempo. Pero bueno, como es a demanda, eres tú quien decide cuánto me regalas, que al final es lo mismo que pasa con un libro, ¿no? O sea, Claro. yo tengo aquí, no sé, me estoy leyendo 2 libros a la vez. Poeta chileno, de Alejandro Zambra, que son unas 400 páginas, y un libro de no ficción, de una especie de revisión historiográfica de España que se llama España es esto y todo lo contrario, de temas de hoy. Lo escribe Débora García Sánchez Marín y hace, bueno, ella escarba, la verdad es que tengo solo un par de capítulos leídos porque lo empecé esta semana, ella empieza a escarbar lo no contado de la historia oficial y va buscando el papel de las mujeres en esta historia para ver qué fue lo que nos dejaron de decir, ¿no? Con cierto rigor investigativo, pero también asumiendo un juego de imaginación, ¿no? Desde el pasado, una imaginación historiográfica, claro está. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, no sé, en la pandemia o durante la pandemia, que había un poco más de tiempo libre y yo incluso tuve la fortuna de sentirme medianamente productivo, porque pude escribir y estuve desarrollando un par de proyectos, un podcast de ficción casualmente. Entonces yo iba combinando una serie documental, no sé, por ejemplo, la de Michael Jordan, esta Sí, The Last Game, no, The Last The Game Last no, The Last Game. no, ¿cómo se llamaba? The Last algo, The Last Last Game, Dance. The Last Dance. Duomo tiene el libro. Me fascinó, o sea, me encantó, ¿no? Bueno, además me gusta la NBA y tal, bueno, luego me miraba una serie de ficción. Y yo, la verdad es que le dedico muchas horas a esto. Eso es casi un trabajo, aunque no me pagan por ello, porque ya es un hábito recurrente. Yo un par de horas al día se lo dedico a ver series de ficción o de no ficción, porque me gustan las dos por igual. Pero pillo también muchas series de ficción, entre otras cosas, porque, y aquí no sé si me estoy mintiendo, tiendo a pensar que por ahí puede venir una comprensión un poco más cabal del mercado, ¿no? Entendiendo que este es un producto más masivo y bueno, claro, que tiene también otros códigos, ¿no? Porque no solo es lo audiovisual, sino también lo que potencia que una serie sea producida o comercializada o distribuida por Amazon o por Netflix y no por un canal de televisión local, ¿no? Claro. Pero tiendo a pensar que lo policial, por ejemplo, o lo histórico, por ejemplo, o la ciencia ficción, por ejemplo, van a irrigar en cierto tipo de futuros lectores o de lectores que apenas se están formando. A lo mejor aquí yo me estoy metiendo un cuento porque esto no tiene ninguna base científica, es solamente algo que yo pienso. Y entonces trato de buscar incluso series que no necesariamente van, sabes, conmigo directamente. Y trato de buscarle allí, bueno, de esta me encanta, por ejemplo, acabo de ver una comedia, que ahora se me va el nombre, de Marvelous Mrs., no sé qué es el apellido del personaje, la maravillosa señorita algo, que está en Amazon Prime, que me gustó mucho. Es de una chica que termina haciendo stand-up comedy. El stand-up comedy no es lo mío, definitivamente. O sea, yo puedo ver una sesión de stand-up y la puedo pasar bien, pero yo no voy por allí cazando, ¿sabes? Cómicos, humoristas famosos y viendo cuál es la última presentación que tú... O sea, esto para mí no es un tema de conversación, pero veo esta serie y digo, bueno, quiero entender algunas cosas, ¿no? Algunos detalles que a lo mejor se me están yendo de las manos. Y luego entender cómo puede funcionar cada nicho o tratar de entenderlo. Y al mismo tiempo leer, que ya es complicado, ¿no? Porque yo leo en las mañanas, veo series, o sea, ya casi no estoy leyendo de noche, porque en las noches veo series. Entonces leo menos, la verdad. Pudiera leer más si viera menos series, pero bueno, trato de hacer este ejercicio y de pasarla bien de las dos formas. Este libro lo quiero mostrar porque no sé si se consigue en Argentina, pero como la gente nos puede ver en YouTube desde cualquier lugar, también me gustó mucho, lo leí durante el confinamiento, se llama Falso Espejo, es de Gia Tolentino, es de temas de hoy, son una serie de ensayos en torno al autoengaño y a la presencia de la tecnología en nuestras vidas. Súper lúcido, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Pero bueno, Después ya. pasa el nombre o después, Adri, anotarlo. Sí, sí. Sí. Después Yo en después realidad les acá tengo la lapicera. Existe la lapicera. Sí. Pero Es bueno, sí. Es interesante ponerse a pensar todo este furor de las series, qué influencia va a tener en los próximos años
en nuestra literatura, en nuestros próximos escritores. Sí. Yo a veces creo que, como el futuro está siempre en el pasado, vamos camino a regresar a aquellos folletines de Dickens, ¿no? Ujú. Sí, hay mucho, digamos, como literatura experimental con respecto a esto. Yo no recuerdo qué editorial la vi, pero un libro que sí, que era como cortos, o esto de los episodios. Va a influenciar mucho sobre toda esta generación que no somos nosotros, sino... Yo no lo sé, porque igual creo que estas series se alimentan de los mismos escritores y los mismos guionistas que escriben sus libros también en sus países, Sí, ¿no? sí. Llámese España, llámese Argentina, llámese Noruega o Estados Unidos. O sea, a fin de cuentas, la historia es lo que va a terminar prevaleciendo. Lo que pasa es que, claro, en una serie audiovisual, pues el sentido comercial probablemente tenga un peso mayor, ¿no? Sea más preponderante. Yo no condeno lo comercial en lo absoluto, me parece que tiene que existir y que tiene el lugar que tiene porque se lo gana, porque bueno, también esto es lo que es, ¿no? Pero no sé si sería tan experimental. Quizá más experimental sería tratar de narrar, o sea, de construir una novela en imágenes y desaprovechar un poco la riqueza de todas las variables que nos permite la literatura, ¿no? Con Sí, a todas eso sus me formas. refiero, sí, a eso me refiero. Justamente Y a también eso. estamos generando un lector un poco más impaciente, ¿no? Que más allá, Ismael, que ese libro extenso de Enríquez. No sé si estará pasando lo mismo en España, pero a mí me sorprende que la gran mayoría de las editoriales independientes argentinas difícilmente te publiquen un libro que tenga más de 150 páginas. Sí, eso es Eso un es tema, tremendo, pero no sé si tenga que ver con los costos, pero voy a aprovechar porque veo que nos queda poco tiempo para recomendar un libro de un escritor que tuve la oportunidad de editarlo en Colombia. Este es con Seix Barral, no lo tengo a mano. El libro se llama La escalera de Bramante y el escritor es el ecuatoriano Leonardo Valencia. Y si lo recomiendo es porque justamente va por lo que estás diciendo tú, Pablo. Esta sí es una novela ambiciosa, una novela de más de 600 páginas, que no es ambiciosa por lo extensa, es ambiciosa por lo que plantea, por su juego literario, por el cruce de los personajes, porque no hay 2, 3, 4 historias, o sea, hay muchas que se imbrican allí, y más allá de lo coral, plantea, es de una riqueza literaria increíble, y es contemporánea, es una apuesta de Planeta en el área andina. Esto fue a Colombia y Ecuador, y entiendo que en Ecuador al menos le ha ido bastante bien, pero bueno, ¿qué es irle bien a una novela hoy en día también? Esto nos da como para una charla completa de otra hora extra, pero en todo caso, creo que al menos la receptividad de lectores y de cierta crítica que se encarga de leer los libros de arriba abajo y no decir se puede leer de un tirón, está allí, y yo creo que hasta cierto punto esto ha de ser satisfactorio para un autor, y para un autor como Leonardo, además que es un estudioso del género, de la novela como género. Bien. Está genial que exista. Lo que yo siento es que por desgracia son excepciones, y en el caso que decís, respaldado por el músculo de Planeta. A mí me sucede, mirá, ya que la leíste, la mostraste antes, mi novela Tríptico del Desamparo tiene 320 páginas. Sus editoras muchas veces se refirieron a ella como nuestro novelón. ¿En qué mundo estamos viviendo para que una novela de 300 páginas sea definida por un editor como novelón? Y no estoy criticando a la editora, entiendo perfectamente a lo que apunta. No sé si está pasando esto en España, pero de verdad que en Argentina, dentro del mundo de la literatura independiente, es muy difícil que un editor te lea una novela de 200 páginas. No te estoy diciendo que te la publique, que te la lea. Y basta con ver los catálogos de las editoriales independientes. Vos, Adriana, recibís todos los días, seguramente. Sí, sí. Son a ver, yo acá todavía... Ojo, tal vez en ese librito podés encontrar El Viejo y el Mar, Muerte en Venecia, La Metamorfosis. No estoy yendo a una cuestión que más largo es mejor. Pero es tremendo que un escritor que tal vez tenga las ganas y la potencialidad de escribir un libro de 300, 400, 500 páginas, sepa que lo más factible es que encuentre un editor que la lea. Bueno, en principio diría que acá no. Lo que ocurre es que no sé cómo se toman las decisiones, pero es fácil determinar los nombres de los autores que más venden en este país y ver que sus novelas son novelas extensas, incluso son sagas, ¿no?
Y bueno, estamos hablando de extensiones que pasan las 400 páginas y luego te tienes que leer la segunda y la tercera si la primera te ha gustado. Y son fórmulas que están funcionando. Sí. ¿Cómo se llega a eso? No lo sé. ¿Por qué funcionan? Tampoco lo sé porque no estoy tan adentro del mercado, pero es algo que puedo observar. O sea, yo no sé si es un tema de extensión, ¿no? O desde dónde se plantea el riesgo, porque una vez más, o sea, Pablo Di Marco, ¿por qué lo publican primero en Colombia o en España que en Argentina? ¿Quién toma esas decisiones? Luego, ¿cómo se inserta en este mercado o en esta realidad, para no hablar de un mercado? Igual yo, o sea, yo termino publicando en Colombia, pero en Colombia no me conoce nadie, con lo cual me tiene que ir rematadamente bien para poder agotar una edición, porque mi vida literaria y periodística es en Venezuela y mis lectores son venezolanos y están en este momento desperdigados por el mundo, así que en términos generales no me van a leer o no me van a leer tanto como yo quisiera que me leyeran. Claro. ¿Cuál es el riesgo o cómo se plantea esto desde una perspectiva, no sé, de mercadotécnica para decir, Ismael, tu libro va a funcionar porque lo vamos a hacer así, así basado, ¿no? Creo que son como muchas preguntas, pero bueno, Sí. eso. Desde ya que todo se mide, lo que yo les puedo decir, porque cantidad de páginas, y sí, a la hora, en Argentina, más que nada, es decir, vamos a invertir en imprimir todo esto y que encima hay que coserlo. O sea, Claro. el tema de los costos, si no es algo seguro, o sea, por ejemplo, en el caso de nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, que obviamente, o sea, fue el premio Arralde, digamos, Claro, o sea, viene va a con ese vender. empuje, se vendió más que... Se vendió, o sea, fue el más vendido, creo que ahora ya lo pasamos en este año, pero nuestro libro fue el más vendido del año prácticamente. Y, o sea que tampoco es una cuestión de que le falten lectores o que nadie lo va a comprar porque un poquito más caro lo tenés que poner. O sea, no. Pero a la hora de decidir un escritor nuevo, como decís vos, Pablo, primero que lo lea el editor Claro. y Sí. después decidir lanzarse a ese riesgo. Bueno, Queda un Nos queda minuto. menos de un sí, minuto. sí, la verdad es que se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo muy rápido porque todavía, bueno, ¿Nos encontramos de vuelta mañana? sí, había todavía un Eso, montón de cosas que quería a la charlar misma hora. sobre cosas que nos unen como música, que los tres están, bueno, tienen muy presente la música en todo lo que hacen. Pero bueno, les agradezco mucho